En Venezuela se establece un nuevo periodo presidencial encabezado por Nicolás Maduro. Pero ¿a qué se enfrenta en medio de este momento coyuntural donde también hay millones de venezolanos que están en contra de su gestión? ¿Qué le viene al país próximamente? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a mi invitado del día. Él es William Rodríguez, magíster en Seguridad Nacional y diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Podemos. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo está, diputado? Muchísimas gracias, Karina. Bien, esperando por tu entrevista. Diputado, quiero comenzar con los recientes anuncios del presidente Nicolás Maduro, sobre todo el de la reforma constitucional. ¿Cuáles son las claves posibles de ese texto? ¿Qué le falta a la Constitución de 1999? Bueno, mira, hay algunos aspectos que son importantes precisar, ¿no? Un texto constitucional que fue votado mayoritariamente con casi el 70% de la participación de la población, fue construido en debates públicos, en plazas, en escuelas, en universidades, en liceos, en las calles, en las fábricas. Es una constitución, yo diría, muy moderna, pero bueno, como todo hay que adaptarla. Por ejemplo, una de las cosas que no existe en la constitución son las comunas y los consejos comunales. Ahí todavía la constitución nuestra habla de vecinos organizados. Entonces, ese es un aspecto en el cual el gobierno y el proceso revolucionario ha venido haciendo mucho énfasis desde el punto de vista de la profundización y la participación democrática de nuestro pueblo organizado, ¿no? Y se ha venido haciendo algunas cosas que son novedosas, como es, por ejemplo, el emprendimiento a través de la comuna, la producción a través de la comuna, la asignación de recursos para ejecución de obras directas a través de la comuna. Eso hay que darle un piso legal que está en la ley de comunas, pero que no está en la Constitución. Entonces es un área que, por ejemplo, habría que modificar en la Constitución. Y como tú lo mencionas, como egresado en seguridad de la Nación, del Instituto de Altos Estudios de la Fuerza Armada, hay un aspecto, por ejemplo, que no está en los ámbitos de la seguridad definido en nuestra Constitución, que es el aspecto, por ejemplo, tecnológico. No está allí. Y ese es un área en el cual, bueno, hay que avanzar, pues, que hay un salto enorme en el problema del ciberespacio, todo lo que está pasando en lo que tiene que ver con el mundo moderno de las redes, lo que sucede en el espacio terrestre, incluso desde el punto de vista de los satélites, todo lo que tiene que ver con la 5G. Bueno, son áreas en las cuales la Constitución no estaba hecha hace 25 años para eso, ¿no? De manera que son aspectos que uno puede decir que hay que irlos adaptando, modernizando. Tú buscas la palabra negro, por ejemplo, en nuestra constitución no existe. No se menciona la negritud pues, como un elemento de lo que fue la formación de nuestra sociedad y que tuvo participación importante en la época colonial. Sin embargo, en la constitución de Colombia sí aparece, ¿no? Que son cosas que hay que ir viéndolas. El ciberespacio no está en nuestra constitución y sí está en otras constituciones. Colombia lo tiene, por ejemplo, en la última reforma, en la última constituyente que hizo lo incluyó, ¿no? Y por supuesto, bueno, profundizar todo lo que tiene que ver con lo que es la educación, lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Creo que ahí hay que dar pasos importantes. Y hay un debate importante hoy sobre el problema de los partidos y el problema de la traición a la patria. Pues ahí hay unas cosas que nos han tocado vivir que son muy difíciles de enfrentar. Pues, ¿cómo asumes tú una dirigencia política que llama a intervención militar, que pide sanciones, que es capaz de organizar una invasión por la frontera? Bueno, nuestra constitución tiene que tener mecanismos para decir, mira, el que haga estas cosas no puede ser considerado un militante político, sino un traidor a la patria. Son Precis- elementos que están allí. Precisamente a ese punto quería llegar porque no se puede desconocer que hay un sector de la oposición, bien sea que lo llamen radical o no, pero que está en contra. Y evidentemente, al hablar de una reforma constitucional, se dice desde ese sector que lo que se pretende es el control absoluto por parte de Nicolás Maduro, de estrangular la democracia y de saber manejar la situación en medio de este contexto de crisis a raíz de lo que ocurrió el 28 de julio en las presidenciales. Entonces, me gustaría su visión
de qué en realidad es lo que podría pasar y si eso es cierto, si es así, no es así. Mira, esa posición extrema, a mi manera de ver, toda su estrategia comunicacional es para generar división, para generar zozobra y para tratar de producir dos elementos que no han logrado. Una, un estallido social en Venezuela y dos, una división de la unión cívico-militar que mantiene muy firmemente el proceso revolucionario como un elemento importante para resistir la agresión a la cual estamos sometidos. Este es un país sometido a una guerra de quinta generación. Y es una guerra compleja. Venezuela no puede solicitar $1 de crédito a ninguna institución bancaria del sistema occidental. De manera tal que hay que ver lo que eso significa para un país que tiene una industria petrolera que necesita importantes recursos. Venezuela no puede comprar un repuesto de ninguna de las turbinas, de las torres refinadoras en Estados Unidos o cualquier país de los que nos ha sancionado, pues. Y toda nuestra industria petrolera es made in USA, de manera tal que ahí hay una complicación tremenda. Pero esta derecha no entiende que nosotros lo que vamos a hacer es profundizar la democracia. Nosotros no vamos a limitar la democracia porque, bueno, hay una corriente revolucionaria importante en el seno de la Asamblea que en ningún momento aceptaría que se pretenda coartar la democracia, limitar la democracia. Y todo lo contrario, los que estamos en un debate para profundizar el proceso democrático de Venezuela, profundizar la participación de los ciudadanos, mejorar los procesos de control, de gestión y de asignación de recursos. Ese es el debate que realmente se va a dar y que nosotros aspiramos que se dé con muchísima holgura, con muchísima facilidad. Además, en Venezuela hay un precedente importante, que es que dejaron las leyes de hacerse en los bufetes de los abogados y se someten a consulta pública antes de ser aprobadas en la Asamblea. Pues hay un proceso donde tú consultas a los gremios, consultas a las universidades, consultas al poder popular, consultas a las cámaras que existen y que están vinculadas. Eso ya es una norma en Venezuela, ya es un procedimiento estándar. Yo creo que Darío Viva inmortalizó ese proceso cuando habló del pueblo legislador, pues. Y eso va a suceder nuevamente, pues esta constitución, esta reforma va a ser un amplio proceso de debate y de consulta con nuestro pueblo. Un referendo consultivo, pero vámonos a la historia. En el año 2007 el presidente fallecido Hugo Chávez pues intentó hacer una nueva modificación y los venezolanos dijeron que no. Él lo aceptó, por supuesto, porque fue una decisión popular. ¿Cree que esto se pueda repetir en este momento por lo que decía previamente, la crisis coyuntural que se está viviendo y ese cuestionamiento que existe de los resultados electorales cuyo Consejo Nacional Electoral le da la victoria a Nicolás Maduro, pero Edmundo González Urrutia también sacó una cantidad importante de votos? Entonces, ¿cómo hablar de democracia, cómo hablar de todos estos factores que usted ha mencionado, si hay algo allí que se puede dar efectivamente, porque ya hay un antecedente del 2007? Por supuesto, vamos a ir, la Constitución establece sus mecanismos para ser reformada, pues, y por supuesto que tiene que ser a través de una reforma, de un referéndum, porque viene de un proceso, un proceso constituyente, ¿no? Pero te quiero decir algo, chico. Mira, aquí se ha hecho una campaña muy fuerte para desprestigiar al CNE y decir que los resultados no son los correctos. Ahora, los venezolanos nos hacemos una simple pregunta. Si ellos tienen las actas, como ellos dicen, ¿por qué no intentaron ningún recurso, ni de apelación ante el Consejo Nacional Electoral, ni en el Tribunal Supremo de Justicia? Donde ellos pudieron decir, mira, nosotros ganamos y aquí están nuestras actas, certificadas, firmadas, selladas. Ni siquiera hicieron ese trámite interno. ¿Por qué? Porque no es verdad que, no, que ganaron. Esa es la gran verdad. Han montado una matriz mediática a través de toda esta guerra de quinta generación, mediante la cual hacen pensar que ellos ganaron. Es lo mismo que el 10. El 10, mucha gente, a nosotros nos llamaban militantes de los partidos, del Partido del Trabajo en México, del partido de Lula en Brasil, gente de Europa pensando de que, bueno, el mundo iba a llegar en un portaaviones norteamericano a La Guaira y lo iban a mover en helicóptero hasta el Palacio Federal para ser juramentado. Pues eso se montó una matriz como que el tipo sí, ya estaba aquí, ya venía con estos 5 presidentes, uno más desprestigiado que otro.
y resulta que era simplemente una matriz comunicacional para generar zozobra el día de la marcha que ellos habían propuesto, que era el 9. ¿Y qué buscaban? Bueno, que se generara violencia, que hubiese un montón de muertos, producir una ruptura en las Fuerzas Armadas, justificar una intervención armada. Es lo mismo que han hecho, que hicieron en Libia, que hicieron en Irak, que acaban de hacer en Siria y que, para desgracia de ellos, en Venezuela no han podido llevar a cabo ese manual de guerra de quinta generación. Y en Venezuela los hemos ido derrotado en cada uno de esos escenarios porque aquí hay un pueblo que asumió de manera muy valiente su proceso de constituyente, asumió su constitución, asumió este proceso, entiende cuáles son las dificultades por las cuales estamos atravesando por este bloqueo económico al cual nos ha sometido Estados Unidos. Y bueno, aquí estamos avanzando. La propuesta de modificar la Constitución en las circunstancias en que estamos es una propuesta audaz. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaría, bueno, ahí qué va a pasar en Venezuela, ahí no se va a poder hacer más nada, ese es un país que va a estar en guerra civil. No, nosotros vamos a seguir avanzando en nuestro proceso revolucionario. Así como ha ido creciendo la economía, que bueno, el presidente anunció que creció un 9%, bueno, la economía que más ha crecido en este continente. Y no lo dice Venezuela, lo dicen los organismos internacionales, pues. De manera tal que nosotros seguimos pensando seriamente en mejorar nuestra economía, seguir derrotando las medidas coercitivas unilaterales, mejorar nuestra democracia y que, bueno, el pueblo siga creyendo en un proceso de inclusión, de participación y de construcción de un modelo socialista distinto al modelo capitalista depredador. ¿Usted considera que Nicolás Maduro lo ha hecho bien, ha gobernado bien? Y otro punto que le quiero sumar es el tema de las detenciones arbitrarias que denuncian. Miles de venezolanos fueron detenidos el pasado 29 de julio, muchos de ellos saliendo de sus trabajos, no vinculados a manifestaciones estos días. Le pude hacer seguimiento a algunos casos y efectivamente personas que venían simplemente caminando por la calle. Mira, hasta incluso chavistas se llevaron ese día. Entonces, retomo, porque cómo garantizar que esta reforma no va a afectar más a quien piense diferente, porque un país sin diferencia de pensamiento, pues no es una sociedad democrática. Bueno, yo comparto esa tesis tuya de que el país tiene que tener participación, las sectores que tengan una opinión distinta. Claro, Ahora, eso no es lo que pasó el 29. O sea, quien te habla, yo fui presidente de la Federación de Centro de la Universidad de Oriente, pues en una época dura, pues la época de la Cuarta República. Yo sé lo que es subvertir el orden, pues. El 29 aquí lo que se pretendió fue subvertir el orden. Y cuando tú revisas la actuación de los organismos de seguridad y hablas de que tienes más de 150 personas detenidas, todos extranjeros de casi 50 nacionalidades, con armas, con explosivos, con planes subversivos. Bueno, tú tienes que entender que aquí no estaba en marcha un simple proceso de que estoy bravo porque me desconociste las elecciones o yo creo que gané y ustedes no ganaron. No era eso lo que estaba en marcha. En Venezuela estaba en marcha un plan insurreccional para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Y te lo dice alguien que conoce de esa materia, que además acabo de egresar en Seguridad de la Nación, pues, que conoce bien porque fui uno de los actores, pues yo era un subversivo en la Cuarta República. De manera tal que quienes pretenden decir, no, aquí hubo una masiva represión, no, la gente que estuvo presa, efectivamente, pues si hay un problema en una esquina y actúan los órganos de seguridad, los que estén en esa esquina se los va a llevar preso. Y puede ser que haya gente, como tú dices, bueno, pero ahí había gente que iba caminando que no tenía nada que ver, pero eso se demostrará. Ahora, la mayoría de esos presos están en libertad, pues se han ido soltando en 200, en 300, 400 casos, pues. De manera que en la actuación que hacen los órganos de seguridad en ese momento es por la amenaza a la cual estamos sometidos, pues, por la agresión a la cual estamos sometidos, por los planes subversivos. Y recuerda cuál ha sido la actuación de esta derecha extrema, pues venimos de unos sabotajes terribles, pues sabotearon el sistema eléctrico, sabotearon en Moscar la distribución de gas, o sea, no es una derecha que juega en el canal democrático. Y el presidente fue muy claro al decirle, necesitamos una oposición, pero una oposición que de verdad sea democrática, que juegue con las reglas del juego. No con esta oposición, mire, desde Capriles Radosky para acá no han reconocido nunca una elección.
Nunca. Yo todavía estoy esperando las pruebas que dijo que Capriles Radowski, que dijo que él le ganó y que él tenía todavía no las consigna. Y ha sido así históricamente en los procesos electorales. Y bueno, van a seguir en esa estrategia, porque esa es la estrategia de Estados Unidos: deslegitimar las instituciones, destruir la fuerza del Estado para provocar los procesos que le permitieron hacer lo que hicieron en Libia, lo que hicieron en Irak, lo que hicieron en Siria. Y bueno, en Venezuela no han podido y no van a poder. Lo que no me respondió es si considera que Nicolás Maduro lo ha hecho bien, cuáles son los errores Mira, para mí que ha cometido. Nicolás Maduro es un héroe. Lo que le ha tocado vivir, gerenciar, dirigir, no es cosa fácil. O sea, ningún presidente de la época de Hugo Chávez resistió lo que le hicieron para derribarlo. Ninguno, pues Zelaya, Evo Morales. Bueno, y ahí tienes la lista, pues, de todos los que fueron derrocados con esa estrategia de guerra de quinta generación. ¿Qué hubiese Nicolás no pasado? solamente la sobrevivió, este país dejó de recibir casi 60.000 millones de dólares para recibir 700 millones de dólares. Y Nicolás mantuvo los hospitales, las escuelas, las universidades, todo funcionando en este país. Mantuvo el país en paz. Eso es un acto heroico que difícilmente se va a repetir en la historia venezolana. ¿Qué hubiese pasado si Hugo Chávez estuviese vivo todavía? Bueno, yo creo que hubiese sido sometido al mismo ataque, pues. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, su estrategia es una estrategia de querer seguir siendo el imperio que domina el mundo. Y está en contra de todos aquellos países que crean en que el mundo debe ser multipolar, debe privar la justicia, el derecho, la cooperación, y no la imposición, no la guerra y no la diplomacia de cañones. Por eso destruyen a los países. O sea, lo que han hecho Estados Unidos en su última estrategia de guerra es destruir los países. ¿Qué es Libia hoy? Un país en guerra, no existe. ¿Qué es Irak hoy? Un país en guerra que no existe. Ahora, ¿qué es lo que existe? Los negocios petroleros de Estados Unidos en esos países. Eso es lo que existe. ¿Y qué va a hacer Siria? Bueno, Siria va a dejar de ser un país. Se lo va a repartir Turquía, se lo va a repartir Irak y una parte le dejarán a estos musulmanes extremistas, mercenarios, y bueno, y dejará de ser Siria. Esa es la historia reciente de lo que estamos viviendo los venezolanos y que debemos prestarle atención porque a lo mejor con Venezuela quieren hacer lo mismo: destruir a Venezuela, darle una parte a Guyana, una parte a Brasil, una parte a Colombia y un reducto a sus acólitos y a sus títeres en Venezuela. Porque esa es su estrategia: destruir los países que le entorpecen mantenerse ellos como imperio dominante en el mundo. Este lunes, Donald Trump asume la presidencia. ¿Qué pasa si suspende las licencias petroleras al gobierno de Nicolás Maduro? Yo te quiero decir, Karina, dos cosas. Una, Mildred, Mildred, pe- perdón, tranquilo. Petróleos de Venezuela construyó los mecanismos para evitar que las sanciones nos hagan tanto daño como nos hicieron en el 19, en el 20. Y además de eso, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que le quiten la licencia a Chevron. Ujú. Chevron tiene el 40% en cuatro empresas mixtas de Venezuela. Y esas empresas mixtas están produciendo 200.000 barriles, 220.000 barriles de petróleo, de los cuales Chevron es dueño del 40%. Chevron dejará de percibir ese 40% y nosotros lo que vamos a hacer es voltearnos y decirle a China o a India: mira, tenemos 200.000 barriles de crudo pesado asfáltico, vamos a negociarlo. Y eso es lo que va a pasar. De manera que si Trump hace eso, bueno, a mi manera de ver va a ser el ridículo, porque a Venezuela no le va a afectar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del desarrollo de nuestra industria petrolera. Ahora, es verdad que la cantidad de petróleo que le estamos suministrando a Estados Unidos no tiene un impacto importante en la economía de Estados Unidos, pero Estados Unidos esta década deja de producir los 14 millones de barriles diarios que ellos producen porque se consumen sus reservas. Y van a tener que salir al mercado petrolero mundial a comprar los 20 millones de barriles diarios que ellos consumen. Y allí es donde Venezuela tiene un peso estratégico y allí es donde Venezuela juega un papel estelar. Diputado, para finalizar, ¿va a haber un diálogo real, incluyente? ¿Hay posibilidad de que eso pueda ocurrir?
No como Mildred, los anteriores que han sido fallidos y donde se han presentado factores de oposición que no están en un lado sino en el otro. Usted sabe a lo que me refiero. sí, mira, por ejemplo, pues, yo tengo una posición muy firme, pues. El diálogo ya empezó. Se convocaron a todos los partidos que participaron en las elecciones presidenciales, en la Asamblea Nacional, pues. Y participaron y se les informó y se abrió el debate. Ese diálogo va a continuar. Va a continuar. Ahora, ¿con quién no va a haber diálogo? Bueno, con quienes están pidiendo intervención militar, con quienes siguen pidiendo sanciones, con quienes están robándose los dineros que han sido bloqueados. Tú revisas la página del Banco Central de Venezuela paralelo y cuando empiezas a ver la ejecución, a la cantidad de gente, a Leopoldo López, a toda esa camarilla de Primero Justicia, a los viejos militantes de Acción Democrática que aparecen ahí cobrando 50 millones, 100 millones. O sea, es una cosa grotesca lo que están haciendo con los recursos de todos los venezolanos. Con esa gente, absolutamente. William Rodríguez, vicepresidente de Podemos, está negado a que se abra un diálogo con ellos. Porque esos son traidores a la patria. María Corina Machado ha demostrado ser una líder para millones de venezolanos, eso no se puede poner en duda. Esos millones de venezolanos que siguen a María Corina Machado, ¿qué va a pasar con ellos en Para mí, definitiva? para mí, María Corina Machado debería estar presa, acusada de traición a la patria. Esa señora pidió intervención militar por remitidos públicos. Es una de las principales constructoras del piso político para que Venezuela siga siendo sancionada y sanciones que nos han producido un daño terrible desde el punto de vista económico y que han afectado no al gobierno, sino a toda la población venezolana. Esa es la opinión de William ¿Por qué no Rodríguez. se la han llevado presa? Bueno, será una decisión del alto gobierno y no de William Rodríguez, pero si fuese una decisión mía, estaría presa. Y Edmundo González, ¿por qué no, por qué irse del país, por qué negociar con el gobierno esa salida y por qué no seguir en Venezuela y, bueno, ir a un diálogo, a un debate? Porque eso no se dio a su Bueno, parecer. yo presumo que es que ellos no creen en el ejercicio democrático. Ellos creen en que los norteamericanos vengan en una invasión armada y los coloquen en Miraflores. Eso es lo que ellos creen, porque un líder revolucionario o un líder democrático se queda a pelear en su país. Tú sabes a quién yo le siento mucho respeto, a quienes yo veo sentados en la asamblea de la derecha, pues, ¿ves? De verdad que les siento mucho respeto. ¿Por qué? Porque ellos, siendo una minoría, se quedan en el país, debaten en el país, enfrentan en el país y están allí. Y eso era lo que decía la izquierda antes. La izquierda era una minoría en este país y nos reprimían, nos allanaban, nos metían presos, nos acusaban nos juzgaban en los tribunales militares. Bueno, y aún así nos mantuvimos en el país y seguimos creyendo en esa misma causa revolucionaria, defendiendo los derechos humanos, y el que pelee en las normas constitucionales, nosotros le extendemos la mano como un demócrata. ¿Usted Pero cree en si la viene a pedir Constitución? conspiración, si viene a pedir intervención armada, si viene a pedir medidas coercitivas unilaterales, si está vinculado a estos planes de terroristas que vienen al país, por supuesto que no lo puedo considerar un demócrata y no lo puedo tratar como un ciudadano común, sino como un subversivo y como alguien que es un traidor a la patria. ¿Usted cree en la reconciliación? ¿Usted cree que es posible que este país se pueda reconciliar? Porque está marcadamente dividido por tendencias políticas y hablo de la sociedad civil, no de los partidos. Si se da un proceso democrático de inclusión, de participación, estoy absolutamente convencido de que este proceso va a seguir uniendo al pueblo venezolano, independientemente de que compartas o no quien está gobernando, pues. Y la democracia es ese juego, pues, ¿no? Hoy estás tú, mañana puedo estar yo. Y bueno, así son el debate de las ideas, ¿no? Entre la confrontación y las diferencias. En el chavismo hay diferencias, nadie va a decir que las cosas son monolíticas. En la oposición hay muchísimas diferencias, nadie lo va a decir que no existen tampoco. Ahora, el problema es que existan los mecanismos mediante el cual tú dirimas esa diferencia y respete las institucionalidades del Estado. Los problemas vienen cuando tú no respetas la institucionalidad del Estado. Entonces, allí hay un proceso que ya no es democrático y que ya pasa la línea de la subversión. ¿A qué oposición está llamando entonces el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello? ¿Qué facción de la oposición a trabajar unidos? Porque
usted lo ha dicho, los que están en la Asamblea Nacional, esos opositores están allí, se mantienen allí, se reúnen, comparten todo lo que tiene que ver con gestión de gobierno, pero la otra facción de la oposición, ¿a quién se refiere el ministro? Mire, ¿tú te acuerdas cuando juramentaron a Guaidó? Sí, claro. Lo cubrí, de hecho, ese Ajá. La oposición tenía mayoría en la Asamblea Nacional. ujú. ¿Por qué no lo juramentó en la Asamblea Nacional? Porque estaban profundamente divididos. Ellos mismos estaban profundamente divididos. O sea, ese es un proceso interno de ellos, en donde la división los llevó a proclamarlo en una plaza, en un acto verdaderamente bufo, ridículo. Ahora, aquí hubo 60 países que reconocieron a ese señor como presidente de Venezuela. Y está ¿Para ocurriendo qué ahorita con Edmundo González también, lo iba del... a ocurrir con el Mundo González? ¿Por qué? Porque ese es un guión norteamericano de desprestigiar, debilitar los estados para poderlos provocar una crisis interna y destruir al país. Así han venido operando. Es la nueva estrategia de guerra de Estados Unidos. Y nosotros ante eso, bueno, cerramos filas muy firmes. ¿Con quién vamos a discutir? Con todo el que quiera discutir en el marco de la Constitución y las leyes venezolanas. Con todo el que crea en la institucionalidad del Estado y en la formalidad de sus instituciones. Con ellos vamos a discutir. Se viene En una la ola calle, migratoria en las también. universidades, en las plazas, en las fábricas, en el Congreso, en donde tengamos que hacer. Se viene una ola migratoria también, fuga de juventud, de cerebros, y me refiero a quienes no apoyan este gobierno, y eso es una realidad. ¿Cómo se va a abordar esa situación? Mira, Desde el exterior también dicen que eso es una herramienta para ejercer presión internacional, el uso de migrantes venezolanos. mira, aquí se ha hablado de que hay 8 millones de venezolanos afuera, y eso no es verdad. El presidente acaba de hablar que la cifra oficial registrada realmente no llega a 3 millones de venezolanos afuera. Y ha dicho que, bueno, que queremos que regresen y ojalá el país despegue económicamente con fuerza, porque realmente el problema, la gente migra no por las diferencias políticas, sino por la situación económica. Esa es la realidad. Y nosotros aspiramos a que la situación económica siga mejorando. El presidente hizo un anuncio que yo espero que le presten suficiente atención, que fue que vamos a indexar el salario. ¿Eso que implica? Bueno, mejorar las condiciones salariales de todos nuestros trabajadores, que se lo merecen y es una deuda que tiene la revolución con ellos. Y a mí fue uno de los anuncios que más me llamó la atención del presidente. Y bueno, la migración siempre es mala, pero fíjate tú, aquí se dice, mira, Petróleo de Venezuela, ahí se fueron todos los talentos. ¿Quiénes resolvieron la crisis de gas en Moscar en menos de 3 semanas? Fueron nuestros ingenieros y nuestras ingenieras. O sea, en Venezuela nosotros tenemos 100 y pico de años de explotación petrolera. Aquí hay talento muchísimo. Es verdad que se ha ido mucha gente competente, capaz, pero la otra verdad es que hay muchísima gente competente y capaz en Venezuela, en todas las áreas, pues, en el sistema eléctrico, en el área de prestación de servicios, en las empresas hidrológicas y en las empresas privadas nuestras. La producción de petróleo de Venezuela está casi en el 1.100.000 barriles por la participación de las empresas en la Cámara Petrolera y la Asociación de Hidrocarburos de Venezuela, que son empresas privadas. Y cuando tú te reúnes con esa gente, te das cuenta del talento que todavía queda en nuestro país y que cree en este país y va a seguir trabajando por el país. Diputado William Rodríguez, ¿qué se viene para los próximos días en Venezuela, sobre todo ante esos llamados a manifestaciones de calle por parte del gobierno nacional? Mira, mientras las manifestaciones sean pacíficas, Venezuela va a seguir en paz. Y si alguien pretende utilizar la convocatoria de la manifestación para subvertir el orden, bueno, el Estado tiene los mecanismos para tomar las previsiones y seguir garantizando la paz. Yo creo que Venezuela, este va a ser un año extremadamente movido. Vienen las elecciones a alcaldes, a concejales, a gobernadores, a legisladores regionales. Nos vamos también a elecciones de diputados nacionales. Están los procesos de consulta popular que se están haciendo y que ya el 2 de febrero está Mega elección. la primera. No, no va a haber mega elección. Ok. Van a ser procesos separados porque deben ser como lo establece la Constitución. Y este es un país que va a estar más bien en una fiesta democrática.
Realmente es lo que yo pienso. Y ojalá que la oposición extrema, bueno, definitivamente entienda que no tiene posibilidades y deje que la oposición democrática del país participe sanamente y el país entre en el debate democrático y entremos en una dinámica de un país que merece vivir en paz y que merece prosperar con todos sus venezolanos y dirimir en democracia sus diferencias. Diputado, muchísimas gracias por atender esta invitación a través de Impacto Venezuela en mi programa Cara a Cara. Espero tenerlo más adelante. Como siempre lo he dicho, aquí todos son bienvenidos y la idea es que podamos escuchar todas las versiones del ámbito político de nuestro país. De verdad, infinitamente agradecida por su Muchas participación. gracias, Mili. Gracias a usted. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com, nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.